te damos, Espíritu Santo. Aleluya. Te damos gracias, Espíritu Santo. Tu presencia una vez más ministra nuestra vida. Venga tu reino, Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Qué lindo es estar en su presencia. Aleluya. Hoy quiero compartir con ustedes un pasaje que tal vez ya lo han leído en alguna oportunidad. Hoy estuvimos ministrando, o se estuvo ministrando con alabanza también esta palabra. Está en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer Isaías 6, verso 1 hasta el versículo 8. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Tiene como título Reino versus Necesidad. Y el enfoque de esta palabra, o la intención de ministrar en este día, es poder mostrarte lo que es estar en el reino y lo que es estar en la necesidad. Y tal vez escuchaste muchas veces pasajes bíblicos relacionados al reino, como también a la necesidad. Pero abre tus ojos espirituales, que el Señor te pueda ministrar primeramente, como lo hizo también con mi vida, que también te pueda ministrar a ti, que te pueda mostrar lo que Él quiere enseñarte a través de su palabra. Y cada vez que venimos a la casa de Dios, lo que hace la diferencia es la disposición que nosotros ponemos en nuestro corazón. Ya hiciste algo muy importante, venir a la casa de Dios. Ya estás aquí. Así que ya hiciste el 50% de lo que tiene este servicio para ti. La otra parte es solamente disponer el corazón. Y dice que cuando nosotros oímos atentamente la voz de Dios, dice no solamente ser oidores, sino también hacedores, que podamos tener el espíritu de la obediencia en nuestro corazón. En la Nueva Traducción Viviente, en esa, leemos Isaías capítulo 6, verso 1, dice, ¿qué les parece si usted lee conmigo? En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije, todo se acaba para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Lea conmigo esa parte. He visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado ¿de dónde? Del altar
con unas tenazas. Con él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada y tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Santo. Llama la atención que una de las introducciones de este capítulo 6 es el llamado del profeta Isaías, un profeta poderoso que ha marcado en los tiempos del pueblo de Israel, sobre todo la parte de juicios que ha traído sobre Israel. Pero dice, comienza el relato diciendo: en el año que murió el rey Usías. Generalmente cuando un rey ya no está más, podemos decir que puede haber inestabilidad, inseguridad. Cuando un rey no está, puede haber conflictos políticos, puede haber incertidumbre, puede haber temor. Y imagínense, yo me ponía a pensar así de manera, trasladando esto a nuestro estado, a nuestro gobierno, si de un momento para otro nos quedásemos sin presidente, es todo un caos, es toda una... De hecho, creo que parte de eso, ese caos, algunos seguramente lo viven de cerca, lo escucharon más de cerca, lo que pasó, lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Por qué? Porque al no haber un presidente, de repente fue ¿cómo se dice?, un movimiento tan estratégico que quedaron sin presidente. Al amanecer ya no había más presidente en un amanecer. Y eso generó mucha inestabilidad, mucho descontrol y sobre todo mucha inseguridad. Entonces el relato del profeta dice: en el año en que murió el rey Usías. Pero toca mucho porque Isaías no estaba en ese momento viendo la crisis nacional, sino que Isaías estaba viendo a Jesús. Él estaba viendo al rey, estaba viendo a Dios. Y entonces en el verso 1 dice: vi al Señor sentado en su trono, en su majestuoso trono. Y esto es lo que me hacía reflexionar, que mientras un trono terrenal no estaba funcionando, había un trono que se permanecía firme. Por eso dice que los reyes, los reinos, los gobernantes van a pasar, pero el único que va a permanecer siendo rey es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando alguien logra entender, por eso el Señor me llevaba a orar de esta manera: abre nuestros ojos para ver al rey. Porque mientras usted ve al rey, usted no va a ver la necesidad. Por eso es el reino versus necesidad del mensaje. A medida que usted vea a Dios, usted menos va a ver la necesidad. ¿Y qué significa esto? Significa que a medida que usted se involucra en la presencia de Dios, le pasó esto a Isaías. De repente él mismo decía: vi a los serafines y que estaban ahí cantando: santo, 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 santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Y usted se imagina esa escena, estaba él viendo al Rey de la Gloria. Y de repente viene un miedo terrible, un temor, porque dice: y ahora he visto al rey. Toda aquella persona que veía a Dios dice que no era digno de vida, o sea que ya tenía que morir. ¿Por qué? Porque estaba en pecado. El pecado no permite que podamos ver. Pero dice que pasó un carbón encendido sobre sus labios y el pecado le fue perdonado, le fue en cierta manera quitado. Ahora, yo quiero enseñarte esto porque todos cargamos de repente un Usías dentro de nosotros. Y esto es ¿quién era el rey Usías? Vieron que hay una frase que a veces solemos decir o lo hemos escuchado: algo tiene que morir para que otro pueda vivir.
En este caso, si no hay una muerte al yo, a la carne, si hay una muerte al ego, no vamos a poder ver al Rey. Porque todo lo que tenga que ver con soberbia, con rebeldía, todo eso impide que nos podamos acercar al Rey. El rey Usías comenzó a gobernar a los 16 años aproximadamente. Digamos que fue uno de los reyes más jóvenes en la historia del pueblo de Israel, que fue ungido, fue separado como rey. Usted mira a un adolescente hoy de 16 años y ya teniendo una gran responsabilidad, toda una nación cargando sobre sus hombros como rey. Pero dice que él se había propuesto en su corazón, en los inicios, en apartarse de todas las contaminaciones que había en el pueblo de Israel. Él se había propuesto en su corazón ser obediente a Dios y a sus mandamientos, sus estatutos, y había hecho un voto con Dios. Pero dice la Biblia que Dios a raíz de eso lo empezó a prosperar fuertemente. Fue uno de los reyes que creó el ejército de Israel más fuerte en la época. Había hecho ingeniería, por así decirlo, militar. Es como que se creaba, por decirlo hoy en los días de hoy, tal vez misiles, tanques de guerra y lo que no había en la época, pero él era un ingeniero, creaba cosas sobrenaturales que Dios le daba la capacidad de poder hacerlo. Había hecho prosperar mucho al pueblo de Dios a través de la agricultura, la ganadería. Había hecho prosperar y había hecho crecer. Pero de tan poderoso que se hizo un día, dice que también entró el orgullo, el ego, la soberbia en su corazón. Y un día quiso quemar incienso en el tabernáculo de Dios, cuando no le era permitido entrar al tabernáculo de Dios. Pero sin embargo él, en su soberbia, en su orgullo, él dijo: yo soy el rey y yo entro, y porque entro. Y aun cuando los sacerdotes le decían: rey, usted tiene autoridad, tiene poder, pero no puede mezclar su autoridad y su poder con la parte espiritual. Pero él, en su soberbia, en su orgullo, dice que forcejeó e hizo lo mismo y quiso hacer e ir en contra de lo que estaba escrito por Dios. Automáticamente al rey Usías, dice la escritura, que los sacerdotes vieron una mancha que le salió en la frente y comenzó una lepra a tomar su cuerpo. Tanto fue así que fue expulsado del templo. Nunca más pudo entrar al templo de Dios, nunca más pudo gobernar a Israel como rey, sino que tuvo que poner otra persona, un hijo suyo, quien gobierne en su posición. ¿Por qué? Porque quedó aislado, quedó separado. Y te cuento un poco la historia, porque el profeta comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor. Entonces, cuando te digo que todos cargamos un Usías, hablo un poco que todos en algún momento, cuando venimos a los pies de Jesús, comenzamos una experiencia con Dios, nos entregamos de todo corazón a Dios, hacemos votos con Dios, hacemos pactos con Dios. Y de repente: Señor, si tú me sanas de esta dolencia, si tú sanas esta enfermedad, yo te prometo que voy a servirte, que voy a seguirte a ti. Señor, si tú haces este milagro en mi matrimonio, yo me comprometo, Señor, a estar en tu casa, a servirte con toda pasión. Señor, si tú me sacas de esta crisis financiera, yo te prometo servirte, yo prometo a amarte y tenerte como mi único Señor. Señor, si tú me restauras la familia, Señor, si tú haces este milagro. Y siempre, y Dios, vemos al Dios que suple. Todos entramos con necesidad, porque Dios conoce tu necesidad. Él no es que ignora nuestra necesidad, pero Dios no trabaja por necesidad, Dios trabaja por propósito. Por eso que cada propósito tiene un proceso. Te enseñé el domingo pasado, cada necesidad, o sea, cada propósito de Dios en tu vida tiene un proceso, como la semilla que tiene proceso de estar sola por un momento porque está enterrada, está debajo, nadie lo ve. Hace procesos. Pero ¿qué te quiero enseñar con esto? ¿Qué te quiero mostrar?
que muchas veces nosotros como Usías miramos al Señor y decimos: Señor, yo te prometo esto y me comprometo con tantas cosas. Pero dice que así como comenzó Usías siendo un hombre que hizo lo recto y Dios lo había prosperado, en el libro de Segunda de Crónicas, si podemos leer capítulo 26 versículo 16, segundo libro de Crónicas 26, 16. Diga conmigo: no puedo confundir autoridad con posición. ¿Qué significa esto? Él se consideraba un hombre de autoridad y quiso ejercer autoridad en un lugar donde no tenía la posición de ejercer autoridad. El peor error de todos los cristianos es creerse fuerte y querer ejercer autoridad cuando no tienes la asignación en esa función. Amén. Mire esto. Pero cuando llegó a ser poderoso, ¿cómo estaba Usías? Poderoso, también se volvió, lo cual resultó en su ruina. Pecó contra el Señor su Dios cuando entró al santuario del templo del Señor y personalmente quemó incienso sobre el altar del incienso. ¿Qué hizo Usías? Se volvió primero poderoso porque Dios lo bendijo. Por eso digo que todos tenemos un Usías dentro, pero que tiene que morir. Porque de repente comienza a irte bien, tu temporada está buena, comienzas a lograr lo que no habías logrado, que el matrimonio se restaure, que los hijos vuelvan a casa, que la economía se libere. Comienzas a ver la manifestación del poder de Dios, comienza a ver que Dios te comienza a bendecir. Y ahí está el punto que muchas veces al tener un Usías dentro, nos volvemos orgullosos. Personas que te dicen: yo ya conozco todo de Dios, yo no necesito que me digas qué tanto. Cuando alguien ¿a quién le han exhortado con la palabra de Dios un día? Levante la mano. Con toda sinceridad, sin miedo. El que dice: yo soy sincero, me exhortaron, me dijeron, la palabra de Dios dice así, así, así. Y usted orgullosamente dice: yo ya sé. Y los mentirosos que no levantaron la mano, que Dios los perdone. Porque usted no tiene, si va a ser sincero, levanta la mano. Si nadie nunca te habló por la palabra y te exhortó, creo que estás en el lugar equivocado. ¿Saben por qué? Porque aquí siempre con la palabra se confronta y se exhorta. Y tal vez algunos hasta se ofenden, porque el orgullo te hace ofenderte con la palabra. De repente tu posición, porque soy ya 30 años de cristiano, tu posición porque yo vengo de la familia cristiana, tu posición porque yo era músico, yo era esto, yo era lo otro, tu posición porque eras pastor, anciano, ministro, a veces la posición porque yo era ujier, escudero o multimedia, y entonces de repente tu posición confundís autoridad con el lugar que Dios tiene. Te pongo un poquito más claro, porque tal vez confundís quién eres tú con quién es Él. No sé si más claro que eso te lo puedo decir. El error del hombre es confundir quién eres tú al lado de Él. Hablando de fútbol, si viene Lautaro y se pone al lado de Lionel Messi y dice: yo soy mejor que él, ¿qué diría usted? Aunque no lo haya visto jugar a Lautaro, aunque juegue bien o juegue mal o juegue más o menos, aunque usted no lo haya visto, usted sabe quién es Lionel Messi. O que venga, no sé, un cantante
famoso, un cantante que usted sabe, y venga uno de los que canta y dice: yo canto mejor que él. Y el que te mira te dice: no confundas lo que eres con quien estás hablando. Y el error de Usías era creer que tenía autoridad, creerse el rey, cuando el rey estaba dentro. ¿Me sigue hasta aquí? Por eso que Satanás fue destituido de la presencia de Dios. ¿A causa de qué? De creerse igual a Dios. Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios por creerse que eran igual a. Usías fue destituido del templo por creer que tenía autoridad de rey cuando el rey estaba dentro. Por eso la enseñanza tiene que ver que no confundas tu autoridad con la posición, porque esta persona terminó con lepra. Y cuando digo que todos cargamos a veces un Usías, porque siempre el Usías primero está mi necesidad. Y tal vez quiero que medites un poquito en tu corazón, y espero que nadie se llame Usías aquí, para no ofender. Pero para Usías primero estaba su necesidad. Para Usías primero era su agenda. Para Usías primero era su seguridad. Para Usías primero era su comodidad. Para Usías él era el primero. Por eso que toda persona que carga y porta un Usías que está vivo todavía, siempre va a estar relacionado a la necesidad. Siempre va a estar mirando su necesidad. Yo trabajo por necesidad y está bien, yo no estoy en contra del trabajo, pero ¿sabes qué? Cuando perdemos de vista quiénes somos nosotros ante Dios y quién es nuestro Rey, tal vez hasta hoy has visto a Dios solamente como el Salvador de tu vida, pero todavía no has visto a Dios como el Rey de tu vida, que es totalmente diferente. Porque cuando vemos a Dios como nuestro Salvador es porque necesitamos de Él. Pero cuando vemos a Dios como el Rey es porque nosotros le servimos a Él. Cambia nuestra posición. Cuando ves a Dios como tu Salvador es por una necesidad, necesitas reconciliarte con Dios. Pero cuando ves a Dios como el Rey, tú ya no ves tu necesidad, tú eres quien sirve al Rey. Por eso la palabra en Mateo dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Pero ¿en qué momento? En que uno ve al Rey. Por eso mis ojos tienen que ser abiertos. Tengo que salir de un retardo, tengo que salir de una ceguera. Y si hay una ceguera espiritual que no te deja ver, dile al Espíritu Santo en esta noche: yo quiero verte a ti, Señor. Yo quiero ver tus ojos. Yo quiero verte sentado en el trono. Yo quiero una experiencia contigo. Pero que mis ojos puedan ver a Dios como el Rey, para que mi posición esté bien identificada. Yo soy su siervo, yo soy su hijo, yo soy su súbdito, yo estoy al servicio de mi Rey. Entonces el reino es totalmente diferente. Por eso que cuando estamos detrás de la necesidad, siempre cuando corres detrás de la necesidad, suples una necesidad y va a aparecer otra necesidad. Algunos estaban en la necesidad de conseguir trabajo y viene, testifica y dice: doy gracias a Dios porque Dios me dio un trabajo, y todos, gloria a Dios, celebramos ahí. Pero terminó de testificar y al día siguiente tiene otra necesidad. Porque necesidad reproduce necesidad. Pero el que entra en el descanso de Dios, entra en el reino de Dios, entiende que mientras él ve al Rey, todo lo que está a su alrededor comienza a seguirlo a él. Mientras que usted está en el reino de Dios, estás enfocado. ¿Por qué dejaste de servirle?
¿Por qué estás titubeando en tu corazón en dejar de servirle a Dios? ¿Por qué estás titubeando en tu corazón en dejar de congregar? ¿Por qué? Porque estás basado en un Uzías lleno de necesidades. Pero cuando ya empiezas a poner las excusas, empiezas a poner tu propia agenda, comienzas a poner tus necesidades por delante. Pastor, es que yo no puedo congregar porque tengo que trabajar. Y usted sabe cuántas veces yo he orado, intercedido a Dios y el Señor obró a mi favor. Pero muchos no quieren pagar el precio de orar, de ayunar, de interceder para que Dios acomode, para que mientras estoy en la presencia de Dios, vendrá tu jefe y te va a decir: ¿qué horario necesitas vos para servir a tu Dios? Yo necesito los días tal y tal y tal, tal hora y tal hora y tal hora. Bueno, esos días te los doy porque yo sé que eres un hijo de Dios. Dios tiene la capacidad de alinear las cosas. Pero cuando nosotros ponemos la necesidad y no ponemos al rey, usted dice: ay, pastor, le quiero avisar, hoy no voy a ir a la reunión porque estoy trabajando. Pastor, hoy no voy a ir a la reunión porque el día estuvo espectacular y vamos a ir a la playita con toda la familia. Porque sabe, como usted sabe, la familia primero, el calorcito está lindo, el único día que tenemos para estar en familia. Y eso es ver la necesidad. Porque tarde que temprano tu familia se disuelve, porque en vano velan los que vigilan si Dios no está vigilando tu casa. En vano se edifican si Dios no está edificando tu casa. Entonces, ¿de qué te sirve basarte en la necesidad si que tarde que temprano vas a perder un hogar, la familia, el matrimonio, vas a perder la finanza? Todo porque estás mirando continuamente la necesidad. Si algo que te va a sostener es que estés mirando al rey. Si estás mirando al rey, yo sé que hay momentos que pasamos necesidades. Yo te puedo contar cientos de anécdotas personales sobre la necesidad. Y he vivido de todo lo que usted se puede imaginar. ¿Por qué? Porque he estado detrás de la necesidad. He hecho las cosas y he tratado de salir y me quería salir y me hundía más. Porque siempre suplía una necesidad. Decía mi esposa, decía: vos sos como el que desviste a un santo para vestir a otro santo. No sé dónde sacó ese dicho, pero es como que le saco la ropa a un maniquí, me imaginaba yo así, y le pongo la ropa a otro maniquí. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque solamente estoy cubriendo algo, pero destapando otra cosa. Y así es la necesidad que produce que tengamos cada vez más y más necesidad. Y el diablo nos lleva todo el tiempo por cardos y espinos. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz del Calvario, la corona que puso sobre su cabeza fue de cardos y espinos. Puso sobre su cabeza una corona de espinos para recordarte a ti que Él te dice: yo te cambio la mentalidad, yo cambio la manera de pensar. Ya no vas a caminar más en la necesidad. Ahora vas a caminar en una mentalidad renovada, en una mentalidad de reino. Porque los que buscan el reino, ¿saben qué? Había un discípulo, un hombre que quiso ser discípulo, llamado el joven rico. Próspero en gran manera. Rico, por eso dice el joven rico, porque era un hombre que tenía mucha riqueza, muchos recursos. Y de repente viene y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: sencillo, honra a Dios, ama a Dios con todo tu corazón, honra a tus padres y cumple con los mandamientos. Todo eso yo hago. Bueno, entonces, ¿qué más debería hacer entonces para seguirte? Ve y vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme. La historia termina diciendo que el joven se entristeció tanto que se fue triste, porque su corazón estaba arraigado a la necesidad. Porque usted dice: pero soy un hombre próspero. Uzías era un hombre próspero. ¿No lo leyó recién en 2 de Crónicas? Un hombre poderoso.
Pero la necesidad lo terminó poniendo soberbio. Terminó amando más la posición que tenía y se confundió de posición. El joven rico se equivocó. Se fue detrás de la necesidad de sostener las riquezas, porque tenía miedo a que le falte. Y Jesús le dijo, y sus discípulos le dijeron, hay algo que estos días estaba meditando: Señor, lo hemos dejado todo por ti. Y Jesús le dice, claro, ustedes que dejaron todo por mí, yo les digo, en esta vida ustedes recibirán 100 veces más, y en la vida venidera, la vida eterna. Porque todo aquel que haya dejado casa, padre, madre, hermanos, por mi causa, van a ser más bendecidos todavía. Porque van a entender lo que es el significado de ser una persona que está detrás del reino de Dios. Y estos discípulos, mire lo que es un encuentro con Dios. Si tú ves a Jesús como lo vieron sus discípulos, como lo vio Pedro, como lo vio Juan, como lo vio Jacobo, dice que ellos, cuando vieron a Jesús en la pesca milagrosa, ellos no miraron más la red. Ellos no miraron la barca llena de peces. Dice que dos de los discípulos que estaban incluso con su papá, y dice que ellos, dejándolo todo, se fueron detrás de Jesús. Diga conmigo, dejándolo todo, se fueron detrás de Jesús. Eso es ver al rey. Ellos cayeron de rodillas. Pedro dice, cayó de rodillas porque vio al rey, lo vio a Jesús, y él dijo, no soy digno. Pero Jesús le dijo, claro que vas a ser digno. Ya no será más pescador de peces, ahora te haré pescador de almas. Porque el que ve el reino va detrás del rey. El que ve el reino va detrás del rey. Y los discípulos que todavía estaban ahí no eran desconocidos, pero de repente tenían, si ellos miraban atrás, tenían unas redes cargadas de peces, unas barcas llenas de peces, una empresa ya poderosa, tenían ahí recursos económicos, pero sin embargo dejaron al papá. Yo creo que uno de ellos dice que el padre estaba en la barca, y yo me imagino, hey, se está yendo mi hijo, se está yendo, y no le dijeron ni siquiera chau al papá. Voy detrás del rey, porque he visto al rey. Ni siquiera se despidieron de su padre, ellos siguieron a Jesús. Por eso Isaías dice, vi al Señor sentado en su trono. Y cuando alguien ve al Señor, no está detrás de la necesidad, está detrás de cumplir el propósito por el cual fue escogido en la eternidad. Está detrás de cumplir la asignación. No eres lo que tal vez el sistema o el hombre te dijo que eres. Eres lo que Dios ha diseñado. En ese ADN de Dios te ha diseñado para ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, que predique el evangelio, que hable las buenas nuevas, que sana a los enfermos, que liberes a los oprimidos. Que cuando vayas a tu casa de paz, comiences a decirle a la gente, yo he visto al rey, y porque estoy viendo al rey, puedo decirte que mi rey sana, que mi rey libera, que mi rey transforma, que mi rey hace milagros, que mi rey hace todo lo que no puede hacer el hombre. Mi rey lo puede hacer. Claro que la gente entra por la necesidad. Tú llegaste por necesidad, tal vez. Personas que no pueden salir de los vicios llegaron a los caminos de Dios por necesidad, porque no podían salir de los vicios. Personas que no podían salir de situaciones de depresión, de ansiedad, de estrés. Personas que estaban en la tristeza profunda, en el luto, en el dolor, vinieron a Jesús para que los sane. Todos de una u otra manera hemos llegado por una necesidad, pero Él te dice, ya me viste como tu Salvador, veme ahora como tu Rey. Porque como Rey tengo una cultura, como Rey
tengo un diseño. Como rey tengo un gobierno. Y el gobierno del rey que nosotros predicamos no sufre inestabilidad. Este gobierno sufre inestabilidad. Los reyes o los gobiernos de la tierra lo sufren, pero nuestro rey no. ¿Quieres ver al verdadero rey? Tiene que morir el rey que está dentro de ti. Si quieres ver al verdadero rey, tiene que morir el rey que está dentro de ti. Como dice una canción que canta Marcos Brunet, rendimos nuestras coronas ante Él. Ya no, en esa posición ya no eres rey. Es bíblico también. En esa posición tú rindes tu vida ante Él porque Él es el rey. ¿Quieres verlo a Él como Salvador? Sí. Pero también quiero verlo como mi rey. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú ves a Dios como tu rey, tus prioridades cambian, tu propósito cambia, tu agenda cambia, tus planes cambian. Cuando tú comienzas a verlo a Él como tu rey, ya cambia todo. Nosotros personalmente tenemos agendas y cada uno de nosotros tenemos una agenda personal que tal vez es en la mañana hacer esto y esto y esto y esto, y a la tarde, al mediodía, a la noche hacer tal cosa. Tenemos una agenda. El trabajo, los chicos, los padres, los hijos, hay una agenda. Pero cuando tú ves al rey, tú pones tu agenda y lo pones en las manos de tu rey. ¿Saben cuántas veces el Señor cambió planes en mi vida? ¿Cuántas veces yo creo que también Dios te cambió los planes? ¿Cuántas veces te hizo pasar por diversas situaciones para que te des cuenta que lo mejor que te puede pasar en la vida es estar en la presencia de Dios? Ese rey Usías, soberbio, orgulloso, que te puede decir dentro de tu corazón: yo no necesito que nadie me traiga un mensaje. Yo no necesito que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo no necesito que nadie me enseñe la palabra. Yo no necesito que me digan cuándo o cómo tengo que adorar. Tal vez ese rey Usías que está dentro de ti todavía no entendió cuál es su posición ante la presencia de Dios. Pero hoy, en este día, en esta noche, que puedas ver, pone tu mano sobre tus ojitos y diga: Espíritu Santo, abre mis ojos, que la visión que yo tenga sea de ti como mi rey. Amén. La visión tiene que cambiar. Por eso que cuando ves a Dios, cuando tienes un encuentro con Dios, lo hemos visto en ejemplos bíblicos, ¿no? Como Moisés, por ejemplo, tuvo un encuentro con la zarza, el fuego, con la presencia de Dios. Un encuentro con el fuego no terminó con Moisés de la misma manera. Moisés, un hombre con problemas para hablar, él decía: yo soy tartamudo, y con todas las excusas y con todos los errores, no se veía digno, pero Dios lo veía digno. Porque un encuentro con Dios es un encuentro con su presencia. Me gusta mucho la parte donde dice que uno de los serafines, una de las definiciones de serafines es son ángeles que están en fuego. Entonces dice: uno de ellos tomó un carbón encendido del altar. Me encantó esto porque tanto tiempo vengo hablando sobre el altar que no lo había tenido en mi lista de altares. Pero que en el mismo trono de Dios hay un altar y hay un fuego. Y como la instrucción de Dios para el pueblo de Israel. Y ustedes saben que dice la Biblia que el tabernáculo de Moisés es una réplica del tabernáculo del cielo. Entonces, una de las cosas que hace Dios es poner un altar. Y la orden era que los sacerdotes todos los días debían poner leña nueva en el altar. Y que el fuego no se tenía que apagar. Eso habla de que en la presencia de Dios hay fuego que continuamente purifica, que el fuego del Espíritu Santo continuamente está. Y tomó un carbón encendido y pasó por los labios de Isaías.
y cuando lo hizo, lo purificó. Yo necesito ser purificado por Dios. Necesitamos ser purificados por el Espíritu Santo. Por eso que hoy en día, vuelvo a la parte inicial, algo tiene que morir. Ese orgullo tiene que morir. Esa altivez, esa soberbia. No confundas tu conocimiento, tu autoridad. No confundas con estar en la iglesia como algo liviano, como algo ligero. No tomes a la ligera estar en la casa de Dios. Porque muchas veces la lepra que vino sobre, dice, se le marcó en la frente y luego comenzó a tomar el cuerpo. La lepra era símbolo o es símbolo de pecado para nuestros tiempos bíblicos. Pero la lepra era que la carne se le echaba a perder. Y siempre la lepra tomaba las partes donde no había calor, donde todo el lugar donde es frío, toma la lepra, la cara, las manos, las orejas, la nariz, toda la parte donde generalmente el cuerpo humano no está cubierto. Y eso yo lo busqué, por eso le estoy diciendo, digo, ¿cómo es la lepra? ¿Cómo toma la lepra? Y solamente agarra en principio toda la parte donde es fría. Y esto me llevó a reflexionar cómo el pecado entra en las partes que estás frío, que estás apático, que estás indiferente. Ahí el pecado comienza a marcarte, te pone una mancha, te pone otra mancha. Pero si no se trata, si no se hace el tratamiento adecuado, en algún momento se te puede caer la nariz, se puede caer la oreja, porque se echa a perder la carne. Y lo pierdes, y perder significa pierdes la sensibilidad del olfato, pierdes la sensibilidad de poder oír, pierdes la sensibilidad para poder ver. Pero vienen las partes donde está frío. Seguramente la lepra, y me hago esta imagen, ¿no? Seguramente al corazón, a la parte del pecho no llega como primera opción, porque ahí estamos cubiertos. Estamos protegidos, hay calor. Pero muchas veces llegamos a la casa de Dios y tal vez lo último que vas a perder va a ser el corazón. Pero comenzaste a perder la visión. Te comenzaste a contaminar con las cosas que ves. Te comenzaste a contaminar con las cosas que oyes. Empezaste a creer más las mentiras que el mundo te está diciendo hoy en día. Y entonces la lepra te agarró el oído. De repente estás viendo cosas que no tienes que ver, la lepra te agarró los ojos. Estás hablando cosas que no tienes que hablar. De hecho, bíblicamente dice que cuando Aarón y María murmuraron y hablaron mal de Moisés, la lepra vino sobre María. O Miriam, como quieran, tiene los dos nombres. Vino automáticamente sobre ella. Cuando estás hablando mal, cuando estás murmurando, cuando estás en el chisme, cuando estás en la contienda, cuando estás en la maldad, la lepra viene a tus labios. Por eso Isaías decía, vivo en un pueblo de labios inmundos que hablan mal. Yo hablo mal porque escucho hablar mal, repito lo que hablan mal. Pero el Señor dice, yo quiero pasar ese carbón encendido. Tal vez no te diste cuenta y comenzaste, esa lepra te empezó a paralizar y ya no estás sirviendo como servías. ¿Saben cuántos de ustedes yo lo conozco? Y a cuántos de Río Gallegos, de Lago, que yo he visto personas y en mis 18 años de pastor he visto personas, y en los 45 años de cristiano he visto gente ferviente en el Señor, pero en algún momento se descuidó y le comenzó a agarrar lepra. En algún momento te descuidaste y eras ferviente en la alabanza, en la adoración, pero en algún momento te descuidaste, confundiste. Por eso quiero que reflexiones, es un mensaje de reflexión en esta noche. Confundiste tu autoridad con la posición. Tomaste a la ligera, tal vez el músico tomó a la ligera la autoridad que tenía como músico, pero se olvidó a quién estaba adorando. El ujier confundió la autoridad y se equivocó al no entender a quién está sirviendo. Los chicos de media
Confundieron que son solamente aquellos que tienen que hacer una u otra actividad, pero se equivocaron la autoridad con la posición. No pudieron ver a quién están sirviendo. De hecho, usted va a escuchar, y tal vez esto está en tu corazón: sí, yo voy a la iglesia, yo sirvo en la iglesia, pero nadie sirve a Dios. Entonces he escuchado de repente frases como: total, es para la iglesia. Es como que algo sencillo, como que no es tan valioso. Es que vamos a pintar y no quedó bien pintado. No, pero total, es para la iglesia, no pasa nada. Ahora, si era para un cliente, no, ahí sí vamos a ser más detallista, porque es para un cliente que me va a pagar. Confundiste tu autoridad con la posición. Te parece insignificante tal vez, pero la lepra viene. No tomaste en serio a quién estás sirviendo. Entonces vienes a la reunión, vienes a un culto general, vienes al momento de alabar, y en el trono de Dios están santo, 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 el Dios todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Lo dice en Apocalipsis, en este caso dice el Dios de los ejércitos celestiales. Santo, santo, santo. Y nos equivocamos. Como pastor te hablo. El pastor puede confundir autoridad y decir: bueno, yo que adoren todos ellos primero, después yo entro y adoro. Tengo que ser uno de los que adora. El primero en adorar. Soy el que tiene que estar primero para adorar a Dios. No le digo que todos los domingos, pero generalmente cuando no viajo a Río Gallegos, soy el primero que está adorando aquí. Aunque usted no lo crea. Solo cuando viajo, que por ahí no me dan los tiempos, pero soy el primero que viene al altar cuando no hay nadie, y pongo mi alabanza, mi adoración a Dios, porque entendí que esto es: yo soy el primero que tiene que adorar. Pero muchas veces también sí he confundido autoridad con posición. Pero me he propuesto en mi corazón darle lugar al Espíritu Santo como el rey de esta casa. Le he dado el lugar al Espíritu Santo como la persona más importante. No te equivoques. Tú no eres más importante que Él. Lejos estás de creer que tu posición o que tu autoridad te hace más importante que Dios. Pero cuando veas a Dios y puedes ver y tus ojos son abiertos, tú no estás aquí porque Él solo te salvó. Tú estás aquí porque Él es tu rey, porque Él es tu rey, y porque quieres vivir bajo el gobierno de tu rey. Yo quiero que Él sea el rey de mi vida. Y entonces, si en esto comienza a suceder, todo comenzará a venir añadido. Reino versus necesidad. Yo sé que muchos buscan a Dios por necesidad. ¿Está mal? No. Todos vinimos así. Pero Dios no quiere que te quedes en la necesidad. Le decía hace un rato, Pedro en un momento estaba en una necesidad. Toda la noche había estado intentando y no tiraba la red, no pasaba nada. Pero llegó un momento en que, detrás de tanta necesidad, intentar y no ver resultados, dice que Jesús llega a ese amanecer, llega en ese momento y le dice: Pedro, boga mar adentro, entra, vamos a entrar y vamos a pescar. ¿Qué le dijo Pedro? Señor, toda la noche trabajé la necesidad, pero nada pasó. Diría: estoy cansado de intentar una y otra vez y nada pasa. Pero sucedió que Pedro le dijo: pero en tu palabra voy a hacer. Voy a tirar la red a la derecha por lo que tú me estás diciendo.
En el momento que lo hizo, él entendió que la necesidad estaba suplida, pero él pudo ver a Jesús como su rey. Por eso valoro mucho cuando nosotros podemos ver que Dios suple nuestras necesidades, pero no nos quedamos con las cosas que Él nos da. Porque el día que no te dé los peces, te vas a ir. Porque el día que no te dé los panes, te vas a ir. El día que no te dé la sanidad que tú deseas, te vas a ir. El día que no restaure lo que tú quieres que restaure, te vas a ir. Porque siempre viste a Dios solo por necesidad. Pero Dios no quiere que lo veas así. Él quiere que lo veas como lo que Él es. Él es santo, Él es digno. Te pongo este ejemplo y con esto voy terminando. ¿A cuántos cuando llegaron por primera vez tienen testimonios poderosos? A mí me encanta cuando son nuevos. Y si hay algún nuevo creyente aquí, se va a acordar porque es fresquito tal vez su testimonio todavía. Y llegan a la iglesia y cuentan: y Dios me sanó de esto, Dios me sanó de aquello, me sacó de la depresión, me sacó de tal lugar, me abrió una puerta de trabajo. Y contentos los testimonios, ¿sí o no? ¿No le ha pasado? No me deje solo. No sé si están como Usías, que ya se murieron. Están en el proceso de muerte. ¿Qué pasó? Pero mire, ¿cuántos han experimentado eso? Y después que te empezaste a afianzar, como el que va a pescar, ¿no? El nuevo creyente cuando va a pescar, si fuese así la parábola, tira el primer anzuelo con poca carnada, ahí nomás, a 1 metro, y saca un semejante pez. Contento, estaba ejercitando la fe, comió todo ese pez, contento porque se comió todo el pez, sació, pero se terminó de saciar y ahora hay hambre otra vez, hay otra necesidad. Entonces ahora tira en el mismo lugar, a 1 metro, y no pasa nada. Entonces se esfuerza un poquito más y tira como a 3 metros. Y ahí saca otro pez. Y vuelve a saciar su necesidad. Pero cuando va pasando el tiempo, ya no lo encuentra al metro ni a los 3 metros de distancia. ¿A cuánto no le está pasando eso? Ay, pero que al principio era todo. Y ahora cuesta más. ¿Por qué? ¿No quiere saber? Entonces, ¿por qué me pregunta por qué? Porque ella no quiere que lo veas como el que suple tu necesidad. Por eso se vuelve más. Y si Él tiene que suplir tu necesidad, te esfuerzas un poquito más y te suple la necesidad. Pero ya tienes que tirar como a 5 metros. Y cada vez se va alargando más hasta que se te abran los ojos y ya no operes más en la necesidad, sino que operes en el principio del reino, que lo veas a Él como el Rey de Reyes, que Él es para tu vida. No es de malo, pero yo siempre que escucho los primeros testimonios me gozo muchísimo, pero yo sé que cuando vuelva a tirar la red le va a costar. Y personas que te dicen: pero yo no entiendo por qué. Muchas veces era tan sencillo, venía a la oración y el Señor salía de la oración y ya me contestaba. Salía con un gozo, con una alegría, porque suplía tu necesidad. Pero de repente el Señor se rodea de serafines y te dice: ¿querés acercarte? Tenés que verme.
Hoy en día yo te puedo decir mi testimonio, mi situación. Yo ya no estoy con Él por la necesidad. Tengo poco, tenga mucho, no tenga nada, mi fe en Él ya está. Fui comprado, lavado con su sangre. Lo tengo como mi Salvador, pero también sé que Él es mi Rey y Él es mi Señor. Entonces, cuando llegue la oportunidad, como le pasó a Pedro y a todos los discípulos, ya no estaban más por la necesidad, ya no estaban más por la posición. Dos de ellos decían: Señor, cuando vengas en tu reino, que uno de mis hijos esté a tu derecha y el otro esté a la izquierda. Ya no era más por posición. Ahora ya estaban dispuestos a dar su vida por el reino. Te pregunto, ¿en qué condición está tu vida? ¿Estás en la posición de que cuidas tu vida porque al cuidar tu vida lo cuidas por tu necesidad? ¿Qué comer, qué vestir, qué comprar? ¿O estás dispuesto a dar tu vida por el reino? ¿Cómo termina esto? Me queda la mitad del mensaje, pero voy al final. ¿Cómo termina? Isaías capítulo 6, verso 8. ¿Cómo termina? ¿Lo tiene ahí? Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquel que vea al rey, ¿qué va a decir? Aquel que vea al rey, ¿qué va a decir? Señor, que mueran todos los Usías, por favor. Que haya revelación. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Esa es la pregunta que Dios te está haciendo. ¿A quién voy a enviar? Y usted chequeará. ¿Sientes que estás en la condición de decirle: envíame a mí? No sé si me mira asustado o ya vio al Señor, ya vio a los serafines, me he quedado solo. ¿Estás en la condición de decirle: envíame a mí? Es una buena pregunta. Dios está preguntando: ¿a quién voy a enviar? ¿A quién voy a enviar a predicar mi mensaje? ¿A quién voy a enviar a sanar a esos enfermos? ¿A quién voy a enviar a liberar a esos oprimidos? ¿A quién voy a enviar a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos? ¿A quién voy a enviar a declarar el año agradable del Señor? ¿A quién voy a enviar? Y la pregunta no le estaba diciendo: Isaías, ¿quieres ir? No, en la pregunta se oyó la voz, pero alguien tenía que responder. Y Isaías fue el que levantó la mano y dijo: envíame a mí, Señor, aquí estoy. Habrá alguien en esta noche, gente que entienda lo que Dios está llamando, lo que Dios está diciendo, lo que Dios está mostrando. Dios muestra su reino. Dios muestra su reino. Iglesia, sal, sacúdete. Yo sé que hay cosas que te han contaminado, pero hoy declaro que el carbón encendido del Espíritu Santo pasa sobre ti. Rompe todo yugo, rompe con toda pasividad, rompe con todo pecado, rompe con toda maldad. El carbón encendido del Señor pasa.
Hay un llamado del Señor. Y mire, esta pregunta no fue para Isaías. Esta pregunta fue general. ¿A quién enviaré? Si fuese algo personalizado, le hubiese dicho: Isaías, ¿quieres ir? Isaías, ¿irás? Pero sin embargo tiró la pregunta para todas las generaciones: ¿a quién voy a enviar? ¿Saben quién va a responder? Envíame a mí. Aquel que ha visto al rey, aquel que está viendo al rey, aquel que sabe quién es su rey. Porque el pueblo que conoce a su Dios se va a esforzar y va a actuar. El pueblo que conoce a su Dios no es un pueblo débil. El pueblo que conoce a su Dios es un pueblo que avanza, es un pueblo que cree, es un pueblo que va más allá de sus necesidades, porque ve el reino de Dios como prioridad. Aleluya. ¿Cómo quieres ser conocido? Como el que opera en la necesidad, como el que edificaste en la necesidad. Terminaste tus días trabajando arduamente, cansancio, agotamiento, no avanzaste. Edificaste de necesidad tras necesidad, saliste a suplir necesidades. Por eso vienen muchas tristezas, muchas angustias, muchas depresiones, porque todo el tiempo estamos tratando de alcanzar a cubrir. Pero cuando estás en el reino, la necesidad no es tu prioridad, la necesidad pasa en segundo plano. Entonces el Señor te dice: todas las cosas ayudan a bien a los que creen en el Señor, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas le salen bien, le acompañan. Todas las cosas ayudan bien a los que creen en el Señor. Y los que buscan el reino de Dios, todas las cosas se le añaden. Esta es la diferencia. Que mientras que estás predicando, yo bendigo a los hijos que van a la cárcel a predicar, a Higinio, ahí a Andrés y Rosario también, que está yendo, y están predicando el reino. Están predicando a personas que están privadas de su libertad y tal vez condenadas injustamente, con o sin razón, pero están ahí. Pero sabe que la palabra de Dios está llegando a ese lugar y el carbón encendido de Dios va a pasar por ese lugar. Pero ¿quién va a ir al hospital? ¿Quién va a ir al orfanato? ¿Quién va a ir a los lugares donde hay necesidad? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir a predicar en las plazas? ¿Quién va a salir por las calles a anunciar mi evangelio? ¿Quién va a salir a pregonar que estoy llegando, que mi venida está muy cerca? ¿Quién va a salir a anunciar que pronto estoy llegando? ¿Quién? Y ahí Isaías saltó y dijo: envíame a mí. Yo iré. Yo iré a los colegios, a las universidades. Yo creo que este es el mensaje que el Señor está llamando a la iglesia y está preguntándole a la iglesia: ¿quién irá? Necesidad versus reino. En la necesidad tú dices: yo predicarle a otro no puedo conmigo y voy a poder con el otro, porque estás en la necesidad. Estás mirando todo el tiempo solo tu necesidad. Y si nunca experimentaste, y los que experimentaron saben de lo que le hablo, tal vez en tu casa había mucha necesidad, pero saliste y hablaste de Dios, y Dios suplió tu necesidad. Estabas como medio bajoneado, medio triste, predicaste, vino el gozo del Señor, la alegría, te suplió la necesidad. Porque en ese momento miraste el reino y no miraste tu necesidad. ¿Cuántos hijos de Dios hemos visto a Dios obrando cuando dejamos de mirar la necesidad? Estás mirando lo pobrecito que eres, lo que te hicieron,
lo que te hirieron, lo que te dañaron. Estás mirando todo el tiempo tu necesidad. Que a mí no me llaman, que a mí no me tienen en cuenta, que se olvidaron de mí. Hay un Usías que tiene que morir ahí adentro. Porque cuando eso suceda y tú le hablas a otro, no te miras tu necesidad, sino que usas eso como una herramienta. A mí me hirieron, yo perdoné. A mí me lastimaron, yo bendije. A mí me rechazaron, por eso hoy acepto. Uso lo que el enemigo quiere usar para ponerme lepra, yo lo uso como una herramienta, como un arma contra Satanás. Amén. Cierra tus ojitos, inclina tu rostro ahí donde estás. Oh Señor Jesús, santo es el Señor. ¿Cómo quieres terminar tus días? Produciendo para el reino. ¿Cómo quieres terminar tus días? En propósito, en asignación. Yo me imagino y me esfuerzo y tengo muchas batallas. Créame que tengo muchas batallas como las que las tienes tú. Pero me esfuerzo y digo, Señor, dame fuerzas para seguir. Porque va a llegar el día en que Él vendrá por nosotros y va a decir, buen siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy en esta noche, la presencia del Espíritu Santo está aquí. Él está hablando. Tal vez ha estado mucho tiempo en la necesidad, mucho tiempo en el dolor, mucho tiempo en la angustia, en la enfermedad, en la depresión, mucho tiempo en el vacío. Lo tienes todo, pero sientes que no tienes nada. Tienes tu casa, tienes tu bienestar, pero sientes vacío porque hay algo que te falta por completar. Hoy en este día te está diciendo el Señor, tienes que ver al Rey sentado en su trono. Tienes que ver a Jesús sentado en el trono. Tienes que verlo en este día. Él es el Rey. Deja de mirar tu necesidad y comienza a mirar al Rey de Reyes. Y arabasarabacaya. O ribacama yerebroche de rebrea. Algo está pasando. Algo está sucediendo. Santo. Diga conmigo, Señor Jesús. Fuerte, Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy en este día, Hoy en este día yo muero a todo orgullo, a toda soberbia, a toda autosuficiencia, a toda mentalidad de necesidad. Hoy en el nombre de Jesús, yo recibo del altar del cielo ese carbón encendido que pasa sobre mí, que pasa sobre mis labios. Y hoy declaro, Señor, envíame a mí. Oh Rey, envíame a mí. Aleluya, aleluya. Arrepiéntete en este día. Toma estos minutos. Aleluya. Y dile al Espíritu Santo, perdóname. Perdóname por descuidar, por confundir mi autoridad con mi posición. Porque esto no se trata de títulos. Se trata de que tú reconozcas quién es el Rey. Él no es como tú, Él no es como yo. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él ha dicho se cumplirá. Él no miente, Él cumple sus promesas, sus palabras.
Oh Señor Jesús, yo te doy este espacio, iglesia, para que tú reflexiones por un instante, reflexiones en tu corazón. ¿Cómo está esa agenda personal? ¿Cómo estás trabajando? Si estás detrás del reino o estás detrás de la necesidad. Si estás sirviendo con todo tu corazón. Si estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida. Reflexiona por un momento. Si sientes que no estás haciendo la voluntad de Dios. Tal vez estabas a punto de tirar la toalla. Tal vez estabas a punto de decirle: Señor, ya no quiero, ya no voy a ir más. Tal vez se lo dijiste a tus parientes. Tal vez hasta se lo dijiste en tus pensamientos: ya no congregaré más. Tal vez ya comenzó la lepra en tus oídos, en tus ojos, y no te diste cuenta, pero la lepra ya está. Empezó a tomar los lugares donde hubo frialdad espiritual. Tal vez te enfriaste en tu dar, en tus diezmos, tus ofrendas. Entonces comenzó a tomar la lepra en ese lugar. Tal vez dejaste de orar como lo hacías, dejaste de ser ferviente en la oración. Entonces tus oídos se volvieron con lepra y ya hoy no escuchas la voz de Dios. Tal vez dejaste de adorar como adorabas al principio. Dejaste de darle a Dios la gloria, la honra, la santidad que Él se merece. Y comenzó a enfriarse la parte fría. Te volviste apático, indiferente. Ya no adoras. Tus labios están cargados de lepra. Tal vez comenzaste a decir: no voy a servir, ya voy a dejar esto, dejaré lo otro. Y comenzaste a argumentar por otro, por una y otra cosa. Ya la lepra tomó tus manos. De repente dijiste en tu corazón: ya no congregaré, ya no iré más a las reuniones, ya no iré más a la casa de Dios. La lepra ya tomó tus pies. Ten cuidado que la lepra no tome tu corazón. Guarda tu corazón por sobre toda cosa guardada, porque de él sale vida. Si sientes que hay lepra en estas áreas que te he nombrado o en las que el Espíritu Santo te haya hablado, hoy arrepiéntete. Él limpiará con su carbón encendido. Tomará ese carbón encendido y lo pasará por ese lugar y te va a limpiar. Limpiará tus manos para el servicio, limpiará tus pies para que camines en la justicia, en la verdad, en la santidad. Limpiará tus ojos para que tengas la visión del reino. Limpiará tus oídos para que puedas oír los mandatos, los estatutos del reino. Limpiará tu voz, tus labios, para que pregones y prediques el evangelio, para que alabes y honres a Dios con todo tu corazón. Y Kamaya arriba cerebranda ramasoya. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu está hablando a la iglesia. Yo le pedí al Espíritu Santo y le dije: dime qué tengo que darle a este pueblo, qué tiene que oír esta casa espiritual. Y este es el mensaje que me dio para ti y para mí, porque es como espada de dos filos, parte de los dos lados, parte de un lado y del otro, para el altar, pero también para la congregación. Hoy en esta noche, iglesia, toma una actitud de cambio, de transformación. Arrepiéntete. Yo creo firmemente que el corazón que se humilla, que se arrepiente, será enaltecido por Dios. Si mi pueblo se humilla, yo lo levanto. Pero si mi pueblo se vuelve soberbio, yo lo separo, lo aparto de mí. Usías terminó lejos del trono, pero también terminó lejos del templo. Ya no podía entrar al templo, alabar ni adorar como lo hacía, porque quedó fuera del templo, pero también fuera del reino. La lepra te causa esto, iglesia. Te deja fuera de su presencia primeramente, pero también te deja fuera del reino. No permitas que el pecado invada tu mente y tu corazón.
con palabras persuasivas, ni que venga con palabras mentirosas del infierno que quieran separarte del amor de Dios. Hoy en esta noche el Espíritu Santo sale a limpiar esos corazones con carbón encendidos, pero Él va a oír la oración que de aquel que se arrepiente, la oración de aquel que reconoce su maldad, de aquel que reconoce su pecado, de aquel que dice: Señor, perdóname, he dejado de servir, he dejado de trabajar, he dejado de ser un apasionado como lo era, he dejado de hacer las cosas con pasión, con fervor. Perdóname, Señor. Oh, si hablas en el Espíritu, si te has arrepentido ya de corazón, yo te animo que ahí donde estás comiences a fluir en el Espíritu, comiences a fluir en ese hablar en lenguas que el Espíritu Santo te ha dado, en ese hablar en el Espíritu que Él te ha dado. Vamos, iglesia, aleluya. Si tú tienes la presencia del Espíritu Santo, si sabes que Él está aquí, si sabes que Él está aquí, si sabes que Él está aquí, no debe costarte entrar, pero si te está costando entrar, despójate de todo pecado, de todo peso. Pero si estás en el Señor, si estás en el Espíritu, comienza a fluir en el Espíritu. Aleluya. Así dice el Señor sobre esta casa, sobre este pueblo. Voy a comenzar a encender nuevamente ese fuego, esa pasión, ese fuego de mi presencia, ese fuego de mi presencia. Mira, mayo son de Rebequenda, rama son de Rebequeya. Voy a volver a encender ese fuego, esa pasión por mi presencia. Amaquiabro shen de Rebequeya. Creo que son Doromo shen de Rebequeya. Tienes que saber que en ese momento hay una guerra en el mundo espiritual. Hay una guerra en nuestra ciudad de Calafate. Hay una guerra con la apatía. Hay una guerra con la necesidad. Hay una guerra con la indiferencia espiritual. Hay una guerra porque hay un mundo espiritual que se está moviendo. No te peques, soterebequeya. No te permitas entrar en la tibieza. No te permitas entrar en la tibieza. Levántate, 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 levántate como guerrero. Levántate como intercesor, levántate. Mira el mundo espiritual. Está trayendo labios inmundos. Estás cargado de labios inmundos. Pero el Señor en esta noche quiere empezar a encender, 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 encender tu vida. Oh, Sherebrama que abro, Sherebreya. Levanta tu voz, iglesia, levanta tu voz, levanta tu voz. 5 minutos. Levanta tu voz. El Rey está en ese lugar. Yo desde que estoy predicando estoy en una guerra continua. Usted todavía no despierta.
Estoy en una guerra continua porque estoy combatiendo a la necesidad, a lo que el diablo ha plantado como estandarte en muchos lugares. Ha puesto a la necesidad como la prioridad de los hijos de Dios. Estoy en guerra desde el momento que tomé este micrófono para predicar. Estoy en guerra contra la necesidad. Estoy en guerra contra la apatía. Estoy en guerra contra el sistema del mundo. Estoy en guerra espiritual. Por eso el reino provoca, el reino genera, el reino genera, el reino genera confrontación. Ibrahima soy eremasei, inderebe sondorobo shei, amaquiabro sherebei. Padre, en esta hora yo reprendo y echo fuera todo espíritu de egoísmo, todo espíritu de altivez, todo espíritu de rebelión, todo espíritu, Señor, que ha tomado, lo echo fuera, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que la muerte al yo, la muerte a la carne, la muerte a la carne, la muerte a la carne. Oh Señor, abre los ojos espirituales, que puedan ver al Rey del reino. Y él sí dijo: más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y da sota rebrecanda ramashoye, amaquiabro shondorobo sheterebekeya. Algo tiene que suceder, algo tiene que suceder. Tiene que haber hombres y mujeres que digan: heme aquí, aquí estoy, Señor. Yo soy parte del reino, yo soy parte de ese reino, yo soy parte de ese reino. Este es un mensaje de guerra espiritual, es un mensaje de guerra, es un mensaje de guerra. Por esa maya son